Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 4 de julio del año 2025. Mañana 5 de julio del 2025, se van a cumplir 40 años, 40 años de la introducción del aborto en España. Fue bajo el gobierno de Felipe González cuando se hizo una primera legislación en la que se despenalizaba el aborto en ciertos supuestos. Han pasado 40 años. La Fundación Spain Matter ha hecho público un informe con este motivo que tiene un título que creo que es elocuente, ¿no? Los que nos faltan, 1985-2025, los que nos faltan. Se refiere a esas, atención al número que voy a dar, a esos 3.031.420 españoles que han sido abortados y que hoy tendrían entre 0 y 40 años. Hay 3.031.420, ¿no?, personas españoles que no llegaron a nacer. Se cumple 40 años de la apertura de nuestra legislación al aborto y son 40 años no solo de vidas abortadas, sino también de corazones heridos, de corazones que han sufrido tremendamente, ¿no? Pues de madres que han sido las segundas víctimas de ese aborto. 3.031.420 personas, a las cuales hay que añadir, ¿no?, cientos de miles de embriones abortados por la píldora del día siguiente, cientos de miles, millones, embriones, quizás millones, de embriones congelados y desechados como producto de la fecundación in vitro, muchos más embriones, ¿no?, que no han llegado a implantarse en el seno materno, pues como efecto de contragestivos, estilo el DIU y otros aparentemente anticonceptivos, pero que en realidad pueden tener también efectos abortivos. Es decir, que aunque oficialmente sean 3.031.420 españoles, en realidad serán muchos más. Esto es como lo de la guerra de Gaza. Una cosa son los contabilizados y otra cosa es los que están debajo de los escombros. Bueno, creo que es un momento para percatarnos de qué supone esa cantidad, cómo sería la vida de España con esos 3 millones más de españoles. Estamos hablando de una cantidad de personas que supera a la comunidad de Galicia, por ejemplo, más habitantes que en Galicia, prácticamente los mismos habitantes que la capital de España, que Madrid. Es que la pirámide poblacional española sería distinta, sería diferente, ¿no? Y es que además lo que ocurrió en España hace 40 años, pues claro, todos sabemos, al igual que Estados Unidos tiene un influjo, ¿no?, y la sentencia de Roe, ¿no?, la sentencia aquella tuvo un influjo muy grande en el resto del mundo, pues hay que decir que también lo que aconteció en España tuvo un efecto muy grande, ¿no?, pues en Hispanoamérica. Y México, allá por el año 2007, bueno, Cuba lo había sido anteriormente, ¿no?, pero México en el año 2007 tuvo su primera apertura hacia el aborto, Uruguay en el año 2012, Argentina en el 2020, Colombia en el 2022, Chile en el 2017, Ecuador en el 2021. Es cierto, que quedan en Hispanoamérica algunos países que se resisten con contundencia, ¿no? Eh, Tienen una prohibición eh, frontal ante el aborto, como por ejemplo El Salvador, ¿m?, como por ejemplo Honduras, como por ejemplo, ojo, Nicaragua, como por ejemplo la República Dominicana. Y el hecho además de que algún país comunista como Nicaragua esté radicalmente en contra del aborto
aunque Cuba fuese el primer país de Hispanoamérica en introducir el aborto, ¿no? Antes que España, en el año 1965, el hecho de que un país comunista fuese el primero en introducir el aborto y un país comunista, Nicaragua, sea de los pocos que se resiste para no introducirlo, quiere decir que aquí hay argumentos que tienen que ser abordados en sí mismos, desligándolos de esa cortina de humo ideológica que muchas veces nos impide pensar. Esa cortina de humo ideológica, que si la derecha, que si la izquierda, pero ¿qué tendrá que ver la vida humana con derecha e izquierda? Bueno, ha sido 40 años, ¿no? 40 años en los que, ahora, cuando comenzó esto en España hubo una reacción muy fuerte hace 40 años, hubo una resistencia social muy fuerte. Ha pasado el tiempo y don Felipe González, el presidente de gobierno que introdujo el aborto, hoy en día, 40 años después, claro, parece un santo padre. Claro, comparando con lo que está pasando en España ahora mismo, pues él suele hacer unas declaraciones en las que críticas, ¿no?, hacia la situación actual en España, en las que casi parece un santo padre. Eh, Posteriormente ha habido, todavía esto no fue sino un abrir camino y posteriormente hubo legislaciones posteriores de dos por lo menos, ¿no?, y que todavía ampliaron fuertemente, y en España se pasó de un aborto permitido por una despenalización en 3 casos concretos, ¿no? Poco a poco esto, a la hora de aplicarse, no era cierto que se aplicase así, era un coladero, y finalmente pues se pasó a la ley de plazos, en la que uno tenía libertad sin ningún tipo de arguir, sin ningún tipo de causas, de abortar en un plazo determinado, y luego finalmente se habló del aborto como un derecho. Aunque fue el Partido Socialista el que introdujo, ¿no?, la ley del aborto en España, y el Partido Popular pues se opuso en un primer momento con fuerza, incluso en una batalla legal en el Tribunal Constitucional. Con el paso del tiempo el Partido Popular ha ido asumiendo todo aquello a lo que se resistió en un primer momento. Con el paso del tiempo el propio Partido Popular ha ido haciendo suyo, hasta incluso la expresión, la última sentencia del Constitucional, en el que ya se habla del derecho al aborto. Es curioso, porque en España por lo menos ha sido la izquierda la que ha marcado una dirección, y la derecha, la llamada derecha, pues con el freno de mano puesto, pero ha ido en la misma dirección. Porque en el fondo no hay una argumentación ética, no hay una reflexión ética. Todo es un planteamiento en el que se está respondiendo a cómo posicionarse sencillamente para mantener el poder, para mantener contentas, ¿no?, a determinadas sectores de los cuales se espera un voto. ¿Qué tengo que decir para complacer y para que me voten y para que me mantenga en el poder? Porque claro, porque no existe, ¿no?, una conciencia de que hay una verdad a la que tengamos que responder y que tengamos que respetar. Bueno, esta es la situación, señores. 40 años, 40 años, 40 años de corazones heridos y de vidas abortadas, los que nos faltan. Sí, nos faltan 3.031.420 contabilizados, más los que están debajo de los escombros, que pueden ser muchísimos, muchísimos millones. España, su pirámide poblacional sería distinta radicalmente, ¿no? Hemos visto, ¿no?, las crisis migratorias también que se han producido en Occidente. ¿Qué hubiese pasado con las crisis migratorias si Occidente hubiese tenido toda la población que ha ido, sencillamente, que ha ido por el sumidero del aborto? Pues posiblemente también los flujos migratorios hubiesen sido diferentes, porque los flujos migratorios tienen muchas causas, pero una de las causas que tienen es ir allí donde existe una necesidad de mano de obra. Bueno, 40 años creo que tenemos que abordar
Tenemos que abordar este tema en el programa de hoy. Y quiero decir una cosa. Vamos a ver, yo sé que cuando yo hablo del aborto en este programa, hay algunas personas que sufren. Sí, y además muchas de ellas me escriben, ¿eh? Me escriben. Sé que hay personas que sufren. Sé que entre los oyentes de este programa hay muchos que un día abortaron. Y claro, en su vida, gracias a Dios, ¿no? Pues ha habido un recorrido, son conscientes de que no hicieron lo que debían de hacer, y entonces, claro, cuando se habla del tema del aborto, pues en un aniversario como este, el 40 aniversario, pues se puede reabrir una herida y sufren. Y yo quiero decirles que no se sientan en absoluto agredidas por esta reflexión que hoy realizamos. No os sintáis agredidos, no. Entendemos plenamente, ¿no?, vuestro dolor, pero Dios os ha dado la gracia de acoger la redención de Cristo. Aquellos que abortasteis, Dios os ha dado la gracia de volver a nacer de nuevo, de incluso poder proclamar delante de vuestros conocidos que sois testigos de cómo la misericordia de Dios todo lo renueva, todo lo hace nuevo, todo lo hace nuevo. Esto es como San Agustín, ¿no?, que cuando escribió el libro de las Confesiones, en el fondo, más que contar sus miserias, estaba dando gloria a Dios por la infinita paciencia y misericordia que había tenido con él. Por lo tanto, como sé que hay muchas personas que abortaron, ¿no?, y que ahora están escuchando este programa, quisiera decirles que ofrezcan su dolor, ¿no?, lo ofrezcan pues por la salvación de las almas, por otras personas que todavía no han visto la luz que ellos han visto, de darse cuenta de la barbaridad del aborto, y que nos honra mucho, sí, nos honra mucho de que haya también en este programa, como oyentes, muchas personas que un día abortaron. Nos honra. ¿Por qué digo que nos honra? Pues porque arrepentidos los quiere Dios. Y en el fondo, vuestra presencia en este programa no es sino un testimonio de que la última palabra la tiene Dios, y la última palabra es misericordia. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla. En Facebook a través de mi página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y también en el canal de YouTube En Ti Confío. También a través de la página web www.enticonfio.org. Allí también podéis encontrar los programas anteriores de Sexto Continente. También podéis seguir en directo la emisión de este programa por el canal En Ti Confío TV. Y además también en esa página web en ticonfio.org tenéis otro mucho material que poco a poco pues vamos publicando, ¿no? Como por ejemplo, pues ayer se publicó en esa página web una reflexión sobre aprender a amar, sanación de 8 heridas. Bueno, vamos adelante en este programa que, como digo, vamos a dedicar un poco de forma monográfica al tema del aborto con motivo de este 40 aniversario, haciendo memoria de esos 3.031.420 españoles que hoy podrían ser, ¿no?, pues compañeros nuestros y están en Dios, y en Dios también rezan por nosotros y rezan por España y rezan por Hispanoamérica y rezan por el mundo. Vamos a ver, ¿cómo comienzo yo esta reflexión? Pues se me ha ocurrido preguntarle a una de estas plataformas de inteligencia artificial cuáles fueron los argumentos que se utilizaron en el año 1985 para liberalizar el aborto en España, para despenalizarlo. En aquel momento, como digo, en aquel momento no se atrevía, ¿no?, el mundo político a decir el aborto es un derecho, hay que legalizarlo. No se atrevían a decir eso, porque todavía la conciencia mayoritaria de la población
tenía sentido común, todavía no se había producido el oscurecimiento, el eclipse de la razón y de la conciencia, ¿no?, que se ha producido ya, al que hemos llegado actualmente. Y claro, ya hace 40 años, decirle a la gente que yo tengo derecho a acabar con la vida humana en el seno materno, vamos, eso se saltaban los plomos, ¿eh? Saltaban los plomos. Una cosa como esa no te la decía nadie porque todavía había un poco de conciencia, ¿no? Pero claro, las cosas había que introducirlas poco a poco. Entonces, se hablaba de despenalizar, o sea, no legalizar. Sigue siendo malo, solo que, aunque lo reconozcamos como malo, lo vamos a despenalizar, no lo vamos a perseguir legalmente. Pero yo no digo que sea bueno, no, no lo legalizo. Lo despenalizo solo. Y además lo despenalizo en tres supuestos. ¿Eh? Para el riesgo de la vida o de la salud física o psíquica de la madre, en caso de violación o en caso de malformaciones graves en el feto. Bueno, al final el 90 y pico % de los abortos pasaron por lo de riesgo para la salud psíquica de la madre. Porque claro, eso era un coladero diciendo es que psíquicamente me viene mal. Y bueno, ya sabemos que esto fue una engañufla. Pero así se vendió. Entonces yo a esta plataforma de inteligencia artificial le he preguntado qué argumentos sustentaron, ¿no?, esta despenalización y qué argumentos utilizó, ¿no?, pues el gobierno de Felipe González para su aprobación. Entonces, a ver, me da la siguiente respuesta que yo voy ya a poco pues a desmenuzar y a comentar y a rebatir. El primero, protección de derechos fundamentales de la mujer. Un argumento, como vais a ver, muy difuso y que con el tiempo se ha acabado convirtiendo en el derecho al aborto. Felipe González y su gobierno plantearon que la legislación anterior vulneraba derechos básicos de la mujer, como su integridad física, su salud y su libertad individual. La nueva ley buscaba corregir esta situación sin plantear un aborto libre, sino condicionado a situaciones excepcionales, pero bueno, ya se comenzaba a hablar de derechos fundamentales de la mujer, en los cuales se hablaba de libertad individual. Claro, ya aquí estaba en germen, aunque no se dijese lo del derecho al aborto. Si tú estás hablando de que se está vulnerando un derecho a una libertad individual, bueno, pues al final, detrás de eso, con el paso del tiempo, acabaremos planteando, pues que el aborto es un derecho, como ha ocurrido, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que había detrás de esto? Lo que había era un falso concepto de libertad. Un falso concepto de libertad. La libertad no es un fin último, es un medio para que nosotros respondamos a una verdad. Hay una verdad, es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad la que me hace libre. No es mi libertad la que decide la verdad. No, es la verdad la que me hace libre. O sea, por lo tanto, existía un falso concepto de libertad de fondo. Y eso, con el paso del tiempo, acabo diciendo, ¿no?, pues que aquí, pues de decir se vulnera la libertad individual al derecho al aborto, hay un saltito que la historia ha demostrado que era fácil dar, pero el concepto de libertad era el problema de partida. Segundo argumento arguido, armonización con la legislación europea. ¿Eh? Pues es que claro, si los países de alrededor tienen el aborto aprobado, pues entonces pues la gente lo que está haciendo es una especie de turismo, y se van a Londres y en Londres abortan. ¿Tiene esto sentido? Pues es que obviamente tendremos que cambiar nuestra legislación para equipararla con el resto de los países europeos, ¿no? Bueno, es un argumento, vamos, tan redondo como si dijese, bueno, pues es que hay gente que coge su dinero y por no pagar impuestos aquí, pues lo lleva a un paraíso fiscal. Entonces, hombre, pues como si en otro sitio hay un paraíso fiscal, vamos a ser prácticos y vamos a cambiar aquí la legislación y aquí tampoco no cobremos impuestos, ¿no? Porque total los van a llevar a un paraíso fiscal fuera. Pero no,
¿eh? Eso con el dinero no se argumenta así, ¿sabes? Con el dinero no se argumenta y se dice, no, no, lo del dinero es sagrado y aquí el dinero tiene que tributar y el que se lleve su dinero fuera, ese está haciendo una evasión de capitales, ¿no? Y será penalizado si le cogemos. Fíjate tú que con el dinero se actúa de una manera radical, pero con la vida humana no. Y van y te arguyen esto de la legislación europea como si tuviesen dicho un argumento, como si tuviesen dicho un argumento que no hay quien lo conteste. Como si, no sé, como si la población tuviese una especie de incapacidad para darse cuenta de que me están timando, ¿no? El tercer argumento, ¿no? Consideraciones de salud pública, dice aquí, ¿no? Pues la inteligencia artificial, al ser preguntada cuáles fueron las razones arguidas, consideraciones de salud pública, se argumentó que la penalización absoluta del aborto no impedía su práctica, sino que se le empujaba a la clandestinidad, con riesgos para la salud de las mujeres, ¿no? Bueno, otro timo. Entonces dice uno, ah, sí, ¿y por qué no aplicas esto a la droga? Claro, también la droga, si tú no la legalizas, pues es posible que en la clandestinidad la droga pues esté adulterando, se adultera la droga y entonces es posible que esa droga adulterada tenga también consecuencias para tu salud. Ergo, legalicemos la droga para que sea droga sin problemas para la salud. Pero claro, tenemos sentido común y obviamente entendemos que la droga hay que perseguirla porque hace un daño a la salud pública y personal. No solo es un daño en la medida en que se adultere, sino en sí misma es mala. Pero claro, lo que vemos con claridad para una cosa como esta, sin embargo, para el caso del aborto, donde es bastante más grave que la droga, porque es que el aborto es matar, me explico, o sea, no. Allí decimos un argumento y nos metemos un gol en propia meta como si hubiésemos arguido algo, no hemos arguido nada. En cuarto lugar, evitar la criminalización de mujeres y médicos. El gobierno consideraba injusto, ¿no?, que mujeres que abortaban y profesionales sanitarios fuesen perseguidos penalmente, ¿no? No se puede perseguir penalmente. Hombre, mire usted, lo que será discutible ciertamente es qué tipo de pena tenga que cada uno, ¿no?, que pagar de ella. Posiblemente no, con toda seguridad, no es la misma pena la que se le tiene que dar al médico o al supuesto médico o al carnicero que está abortando y lucrándose a través del aborto que a una mujer que está en una situación complicadísima en su vida y que está abortando. Ciertamente es obvio que no sería prudente que tuviese la misma pena. No sería prudente. Ahora bien, el hecho de que se arguya de que no hay que criminalizar es que al final que no hay que perseguir, si una cosa deja de ser un delito, hablemos claro, si una cosa deja de ser un delito, entonces no existe una resistencia por parte de la legislación ante un mal. No existe una resistencia. Porque claro, porque de la despenalización a la legalización no hay ninguna frontera. Tiene que existir algún tipo de pena. Que la pena puede ser esta o la otra, puede haber muchos tipos de penas, pero tiene que existir una resistencia, porque de lo contrario, aquello que no tiene ningún tipo de pena en la práctica no es que esté despenalizado, es que está legalizado. Además, eso de evitar la criminalización, por cierto, me acuerdo ahora del Papa Francisco, ¿no? Que el Papa Francisco en el tema del aborto fue radical, cuando él definía una y mil veces el aborto como recurrir a un sicario para solucionar un problema. Entonces, eso de que no hay que criminalizar al sicario, pues que se lo digan al Papa Francisco, ¿eh? Bueno,
Otro argumento, el quinto argumento arguido hace 40 años en España. Equilibrio ético y jurídico. La ley se presentó como una vía intermedia entre el aborto libre y la prohibición total. El gobierno insistía en que no se trataba de promover el aborto, sino de permitirlo en circunstancias graves y justificadas. Bueno, lo que hemos dicho antes, que se trataba de abrir una rendija. Una vez que se abría esa rendija, ya desde el primer momento en la aplicación que se hizo de esa ley, había un coladero, sobre todo un coladero en uno de los tres supuestos, que es el riesgo para la salud psíquica de la madre. Fue un coladero. Entonces, no es verdad que existía un equilibrio, no existió nunca un equilibrio, porque es que, mira, entre la vida y la muerte no hay punto medio. No hay punto medio. O sea, es que cuando estamos hablando del derecho a la vida, dice, tenemos que buscar un equilibrio. No, perdona, cuando hablamos del derecho a la vida, no hay punto intermedio, porque entre matar o dejar vivir, ¿cuál es el punto intermedio? No existe. Luego el equilibrio ético y jurídico es una argumentación que no pone pie en el suelo. No pone pie en el suelo. En el fondo, obviamente, ha habido una promoción del aborto. Es obvio que la ha habido. Y basta ver cómo los datos en estos 40 años, como al principio, al año siguiente de la legalización del aborto, en España se hicieron muy pocos abortos. No llegaron a 1000. No llegaron a 1000. No, fíjate tú, según eso, que había turismo de personas que se iban fuera. A ver, en el fondo hubo un aumento continuo, ¿no? Un aumento continuo de abortos en los años posteriores a la legalización. Y ese aumento continuo, ¿de dónde venía? Pues que de la despenalización, legalización, viene una malformación de la conciencia pública. Hay- Existe una especie de equiparación entre lo legal será moral, ¿no? Si está legalizado, pues cómo va a ser inmoral, claro. Y entonces, de equilibrio ético jurídico, no. En la práctica se estaba promoviendo el aborto. El sexto argumento. Reforma del Código Penal, no de derechos subjetivos. Felipe González y los ministros implicados, especialmente el de Justicia, Fernando Ledesma, insistían en que no se reconocía un derecho al aborto, no se reconocía un derecho, decían, sino que se despenalizaban ciertos supuestos, con condiciones médicas y jurídicas específicas. Bueno, lo cierto es que la historia ha demostrado que es mentira. Se estaba introduciendo un reconocimiento del aborto, pues como en base a una libertad, o una libertad contra la verdad. Y al final, pues finalmente, es verdad que en el año 1985 el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que avalaba la constitucionalidad de esta ley, estableciendo que el derecho a la vida, que existía un derecho a la vida del nasciturus, o sea, que sí, que la vida concebida y no nacida tiene derecho a la vida. Eso dijo el Constitucional, en el año 85. Pero que cuando había un conflicto de derechos, un conflicto pues con la salud de la madre, un conflicto con las malformaciones de un niño, no sé qué conflicto puede ser ese, cuando había algún tipo de conflicto, entonces se podía elegir, como había un conflicto de derechos, entonces se podía elegir el abortar. Pero en sí, el nasciturus tenía derecho a la vida. Eso dijo el Constitucional en el 85. Y luego más tarde, recordamos todos recientemente, ¿no? Como pues el Constitucional, ya con Conde Pumpido actualmente, ¿no? Al servicio del gobierno, ya ha dictado que el aborto es un derecho. Entonces dice uno, ¿y cómo el Tribunal Constitucional dijo que el nasciturus tiene derecho a la vida
que el feto tiene derecho a la vida, y después 40 años más tarde o 35 años más tarde va y dice que existe el derecho al aborto. A ver, ¿cómo es posible una cosa y la otra? ¿Eso no es prevaricación? ¿Eso no es hacer lo que me dé la gana? Si la Constitución española dice que todos tienen derecho a la vida, la palabra todos, ¿qué significa? Bueno, en definitiva, que esto es lo que ocurrió en España hace 40 años y creo que merece la pena, ¿no? Pues que demos voz a los sin voz y que no caigamos en esa tendencia de que con el paso del tiempo pues la resistencia ya se disuelve, ¿no? Hubo unas manifestaciones en España tremendas contra el aborto en aquel momento. Millones de personas salieron a la calle. Hoy en día no te salen a la calle ni 20.000 personas, ¿sabes? Si convocas una manifestación contra el aborto. La resistencia es muy inferior. ¿Por qué? Pues porque no solo porque se ha difundido la mentalidad abortista, sino también porque se ha difundido una desesperanza, o sea, diciendo, si esto va en una dirección que no hay quien lo cambie, si esto en el fondo, esto es cuesta abajo, si aunque me manifieste y no me manifieste, si total van a hacer lo que les dé la gana. Si, a ver, hay una estrategia para desesperanzarnos, para que nos desesperancemos, para que dejemos de ser militantes y no podemos caer en esa esperanza. Yo hablaré, diré, me movilizaré, independientemente de que me quede solo o de que tenga alrededor 1 millón de personas. Baila como si nadie te estuviese mirando. Tú haz lo que tienes que hacer en la presencia de Dios. ¿Que te aplauden? Bueno, pues para gloria de Dios. ¿Que nadie te escucha? Para gloria de Dios. Voz que clama en el desierto. ¿Que te insultan? Ofrezco al Señor. Las cosas tenemos que hacerlas o sea, por el valor de lo que estamos defendiendo, ¿no? No por el rédito que se pueda obtener de ello, ¿no? O no por el practicismo, ¿eh? No por el practicismo. Bueno, antes de seguir adelante con este programa, vamos a tener nuestro momento de oración y voy a poner una canción que he puesto, yo creo que 2 o 3 veces ya en estos años de Sexto Continente. Es una canción de Trigo Limpio, de un conjunto, ¿no?, español que hace años, pues compuso y cantó públicamente, ¿no?, esta canción Gracias Mamá, adiós, adiós Mamá, una canción fuerte, dura, sobre el aborto, que claro, dice uno, ¿y sería posible hoy en día que un conjunto de música moderna, digamos, de máxima presencia, ¿no?, en estas cadenas musicales cantase esta canción 40 años después? Sería difícil, ¿eh? Porque nuestra resistencia moral pues ha sido debilitada y solamente, ¿no?, desde nuestra conversión podemos ser resistentes y no claudicantes. Escuchamos pues esta canción de Trigo Limpio, Gracias Mamá, adiós Mamá. Hola mamá, hoy he escuchado tu voz por primera vez y he golpeado tu vientre con mis pies. Nunca te he visto la cara, pero yo sé que es como tu voz, limpia y clara, torrente de luz y esperanza. Gracias mamá, y al cielo que me dejáis vivir aquí en tu seno y luego nacer y quererte fuera como te quiero dentro. Sabes mamá
mamá, aquí estoy otra vez. Te he escuchado de nuevo discutiendo con él, pero sin llorar. Y empiezo a pensar que estáis de acuerdo y no naceré. Quizás, mamá, tengas tu razón. Tú sabes de estas cosas, has vivido y yo no. No voy a estorbar, te juro, mamá, que os querré por igual a los dos. Creo mamá, creo en Dios y en ti, pero he notado un pinchazo, me dolió y sé que al fin ya no estorbaré, ya no te veré, bañado en sangre sé que me iré. Adiós mamá, adiós mamá, por ti, desde aquí te perdono, aunque nunca te vi. Me marcho mamá, la sangre me inunda, sé que ya no podré hablarte más, más, Obviamente no soy consciente de que esta canción puede incomodar mucho, pero no podemos mantener un silencio con supuesto motivo de no incomodar mientras que se va generando una malformación en las conciencias, ¿no? Por eso creo que ha habido voces proféticas, como la de Madre Teresa de Calcuta, que se atrevieron a incomodar, y me voy a referir a ella en este momento, porque ella en el año 1979, o sea, 6 años antes de la aprobación del aborto en España, ella recibió el Premio Nobel de la Paz y dudó mucho si aceptarlo. Y finalmente acudió, creo que era en Oslo, no estoy seguro, a recogerlo en nombre de los más pobres entre los pobres, ¿no? Y entonces ella allí pronunció unas palabras que fueron tremendas, unas palabras tremendas de esas que dice, bueno, esta mujer aquí que ha venido a incomodarnos, bueno, dijo lo que tenía que decir. Y habló de lo siguiente, ¿no? Habló de la relación del aborto con la paz. Este fue el párrafo que ella pronunció. Estamos hablando de la paz. Fijaros, que ya tenía delante suyo a todos los representantes, dirigentes mundiales, internacionales. Se le estaba allí entregando el Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de la Paz, y dice ella, estamos hablando de la paz. El mayor destructor de la paz hoy es el aborto, porque es una guerra directa, un asesinato directo por la madre misma. No estaríamos aquí si nuestros padres nos hubieran hecho eso a nosotros. Muchas personas están muy preocupadas por los niños en India o en África, donde muchos mueren, tal vez de desnutrición, de hambre u otros motivos. Pero millones están muriendo de forma deliberada por la voluntad de la madre.
Y ese es el mayor destructor de la paz hoy. Porque si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué falta para que yo te mate a ti y tú me mates a mí? No hay nada en medio. Hagamos que cada niño, nacido o no nacido, sea querido. Nosotras estamos combatiendo el aborto con la adopción. Ya hemos salvado miles de vidas y hemos mandado mensajes a las clínicas y a los hospitales, a todas las oficinas de la policía. Por favor, no destruyan al niño, dénnoslo a nosotras, que nos encargamos de ellos y les conseguiremos un hogar. Estas fueron, ¿no?, las palabras de Madre Teresa allí pronunciadas, subida a un púlpito en el momento en el que le iban a entregar el Premio Nobel de la Paz. Eso fue tremendo, que ella dijese una cosa así. Lo que pasa es que, claro, era muy difícil criticarla. Sí, estaban ante una mujer que estaba luchando contra la pobreza en el mundo, ¿eh? No cabía arguir las típicas tonterías de, claro, más le valdría a la Iglesia luchar por la dignidad de los niños que nacen en pobreza en lugar de obsesionarse con el aborto. A ver, estás hablando de una mujer que lleva adelante las leproserías, los orfanatos, los asilos. A ver, ese tipo de argumentación no se sostiene de ninguna manera, ¿no? Entonces, ese alegato que hizo Madre Teresa de Calcuta tiene hoy en día una actualidad tremenda por lo que a la paz del mundo se refiere. Claro, ¿no estará el aborto detrás de toda esta proliferación de las guerras? Porque claro, lo que decía Madre Teresa, si no respetamos la vida incondicionalmente, entonces, claro, pues el respeto a la vida es condicionado, dependiendo de mis intereses personales, políticos. Siendo yo obispo de San Sebastián, en el año 2014 publiqué una carta sobre el aborto. Y la publiqué con motivo de que el gobierno había anunciado una reforma del aborto para disminuir el aborto. Luego, pues os acordáis que el ministro Gallardón comenzó a hacer una ley restrictiva. Luego, al final, todo fue un fiasco y el señor Rajoy siguió apoyando el aborto y entonces, a pesar de que el Partido Popular había anunciado en su programa electoral de que iba a restringir el aborto, pues incumplió su promesa y Gallardón tuvo que dimitir y entonces Rajoy hizo esa apuesta por el aborto, aborto, aborto. Muy bien, ¿eh? Yo publiqué entonces una carta pastoral. Y en esa carta, un poco con esa misma argumentación que Madre Teresa de Calcuta, todavía no se había producido el fin de ETA. El fin de ETA fue 4 años más tarde, ¿no? Yo era obispo de San Sebastián. Y entonces voy a leer las palabras que dije, ¿no? Hice referencia a esa intervención histórica de Madre Teresa de Calcuta y dije, no terminamos de darnos cuenta de que tanto la cultura de la vida como la cultura de la muerte conforman una conjunción armónica de sus valores internos que exigen y reclaman coherencia. No puede tener coherencia moral plena la labor de los organismos públicos y privados que abogan por impulsar un proceso de paz en el País Vasco, si al mismo tiempo se muestran insensibles hacia los más frágiles de nuestra sociedad, entre ellos los niños concebidos y todavía no nacidos. Yo estaba hablando como un obispo en el País Vasco, porque existía, ¿no?, en aquel momento un deseo de que terminase el terrorismo de ETA, pues había verdaderamente hecho un daño inmenso a la sociedad vasca. Pero claro, yo estaba diciendo, si queremos terminar con el terrorismo, hay que ser coherentes y hay que tomarse en serio el tema del respeto a la vida del no nacido. Y continuaba yo en aquel momento diciendo, ¿qué autoridad moral podrían tener, por ejemplo, instituciones como la Secretaría General por la Paz y la Convivencia, el Defensor del Pueblo, las Conferencias por la Paz, etcétera, si no tuviesen nada que decir en defensa del derecho a la vida
de los indefensos. ¿Qué hace el defensor del pueblo si no defiende la vida de los no nacidos? ¿Se puede construir una convivencia pacífica dando la espalda a la muerte violenta de miles de seres humanos antes de su nacimiento? Soy consciente, de que no pocos juzgarán como inaceptables mis palabras por estimar que estoy confundiendo conceptos distintos. Supongo, obviamente, que también estimarían como inapropiadas aquellas palabras que Madre Teresa de Calcuta pronunció en Oslo al recoger aquel premio del Nobel de la Paz. ¿No estaba mezclando Madre Teresa también las churras con las merinas? ¿Cómo se le ocurrió referirse al aborto cuando estaba siendo galardonada por su labor en favor de los más pobres? Pues precisamente por eso. Ese es el motivo. Porque aquí tenemos que optar entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y entonces, pues, leídas estas palabras posteriormente, ¿no? Nos damos cuenta de que en realidad no hay punto intermedio entre la cultura de la vida y de la cultura de la muerte. No hay punto intermedio. Es que en otras cosas puede haber un punto intermedio, pero en esta no. Entre la vida y la muerte no hay punto intermedio. Bien, quizás si por avanzar un poco más, ¿no? Por hacer referencia a algún argumento que también suele ser frecuentemente argüido, ¿no? Los creyentes no pueden pretender imponer su moral, ¿no? Bueno, a ver, este es un argumento frecuente y lo cierto es que el aborto, la defensa de la vida y la condena del aborto no es algo que sea exclusivo de los creyentes. La prueba es que, bueno, la prueba es en los datos que he dado en el arranque del programa, donde todavía tenemos a algún país comunista en el que se persigue la religión, en el que los obispos van a prisión y son expulsados los religiosos, ¿no? Como Nicaragua, en el que el aborto está totalmente prohibido. A ver, ¿y eso cómo se explica? Bueno, pues eso se explica por el hecho de que es que en sí el tema del aborto, del respeto a la vida de los niños no nacientes, es un tema que tiene entidad ética por sí mismo y no está ligado necesariamente a otros ámbitos. Es decir, el motivo por el que nosotros rechazamos el aborto no es porque la Iglesia Católica lo haya incluido en un listado de pecados, que no, por Dios. Más bien al contrario, ¿no? La Iglesia considera el aborto como un pecado por tratarse de un mal objetivo para el ser humano, ¿no? Santo Tomás de Aquino decía una expresión muy lúcida, decía él: ofende a Dios lo que destruye al hombre. Es decir, que la moral religiosa y la ética civil, objetivamente orientada, no pueden por menos de tener un pleno consenso en lo referente a la necesidad de la protección de la vida del nasciturus, ¿no? Ahora es cierto que es llamativo comprobar hasta qué punto en el momento presente la luz de la revelación cristiana presta una gran ayuda a la razón para el conocimiento de la ley natural. Es que parece que si apagamos la luz de la fe, se apaga la luz de la razón. Es increíble. La historia juzgará el servicio inestimable que la revelación cristiana presta a la reflexión ética de la humanidad. La famosa frase de Chesterton: quitad lo sobrenatural y no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. Bueno, y aunque sea brevemente, añado un par de argumentos más, ¿no? El aborto se ha presentado unido a la causa de la liberación de la mujer. Pero qué timo tan grande, por Dios, qué timo tan grande. Obviamente la mujer ha sido víctima. Tradicionalmente, fijaros en las encuestas sociológicas, siempre los hombres habían sido mucho más favorables al aborto que las mujeres. Eso de toda la vida de Dios, ¿eh? Tú hacías unas encuestas y el hombre, bueno, pues al no experimentar la vida en su propio seno, quítate eso de encima, ¿sabes?
O sea, el hombre siempre ha sido más favorable al aborto que la mujer, pero por el influjo de un feminismo radical que ha ido dañando y matando pues el sentido de la maternidad, ¿no? O desligando la feminidad de la maternidad, cada vez más se ha planteado una falsedad, ¿no? Como que el aborto es una causa de liberación de la mujer. Pero ¿cómo va a ser una causa de liberación de la mujer, hombre? ¿Quién te ha metido ese gol? ¿Quién te ha metido ese gol? Fijaros, para empezar, esto ha conllevado un feminicidio. O sea, el aborto ha sido un feminicidio. Resulta que en países como la India han llegado ya a nacer 120 hombres por 100 mujeres. Y en China llegaron a nacer 125 hombres por 100 mujeres. O sea que el aborto pasó el supuesto derecho de la mujer pasó a ser una selección de sexo. De manera que las niñas eran abortadas y los niños que nazcan, y entonces el supuesto derecho de la mujer se convierte en un feminicidio. Pero puede haber una contradicción mayor. Puede haber unos 100 millones menos de mujeres en el mundo por motivo de esa selección. Unos 100 millones de mujeres que han sido abortadas por ser mujeres, por haber puesto en práctica el supuesto derecho de la mujer, ¿no? Y sin hablar de cómo en el aborto, en la segunda víctima, pues obviamente es la mujer que aborta. La primera será el niño abortado, pero la segunda víctima, y además una víctima que solamente ella sabe el sufrimiento que acarrea, pues es la madre, ¿no? En definitiva, que tenemos que tener la lámpara encendida y 40 años después no ceder ante la ignominia. O sea, yo no me pienso callar sabiendo que alrededor mío pues están muriendo miles de niños. No me pienso callar. No me pienso callar. O sea, en España son más de 100.000 niños anualmente los que fallecen, pero en el mundo son muchísimos millones de niños los que fallecen antes de haber nacido por motivo del aborto, y no me pienso callar. Igual que uno dice, pues tú imagínate, ¿no? Vivir en la Alemania del tiempo del nazi y vivir pues pegado a un campo de exterminio. Y tú vas a vivir junto a un campo de exterminio sin decir nada. Hoy hay mucho olor, parece que tienen encendido el horno crematorio. Y tú vas a hacer, bueno, pues esto no se comenta, tenemos otros muchos temas de los que hablar, ya sabemos que ahí se está produciendo ese exterminio, pero tira para adelante de esto no hablamos. No, es que eso no es de recibo. Es que se pare el mundo que me apeo, vamos, que no. Entonces creo que nuestra resistencia moral tiene que ser firme. Y tenemos que tener capacidad de desenmascarar esas argumentaciones que no se sostienen por ningún lado, ¿no? Es que a nadie se le puede obligar a ser madre, por ejemplo, ¿no? A ver, que madre ya lo es. Ahora la historia está en si el niño nace vivo o le matamos. O sea, argumentos estúpidos como ese de que a nadie se le puede obligar a ser madre, el fondo que cada uno elija libremente, a nadie se le obliga a abortar. A ver, sí, pero al niño no le das opción. O sea, montones de argumentaciones absurdas que en el fondo quieren blindar el eclipse de conciencia, el eclipse de la razón que se ha producido pues en la sociedad. Y eso lo decimos 40 años después. Creo que 40 años después tenemos que decir viva la vida. Y por cierto, esos más de 3 millones de españoles que no están con nosotros en estos 40 años viven, y viven en Dios, y están escuchando este programa. Entonces, viva la vida, porque la última palabra la tiene Dios, y Dios nos pondrá a cada uno en nuestro sitio. Y le pedimos el don de la misericordia y al mismo tiempo el don de la clarividencia, ¿no?
para dar voz a su verdad, para dar voz a la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.